Nos dijeron que no teníamos derecho a estar ahí porque no éramos parte de la alta sociedad. Pero cuando el prometido se levantó para anunciar una nueva inversión millonaria, reveló que mi esposo era el inversionista anónimo detrás de todo. Y todos los que nos ignoraron tuvieron que tragarse su orgullo. Desde que tengo memoria, la dinámica en mi familia siempre estuvo cargada de tensiones invisibles, de silencios que decían más que 1000 palabras y de miradas que juzgaban sin necesidad de hablar. Crecer en ese ambiente fue como caminar por un campo minado. Cada paso podía desencadenar una explosión emocional, una discusión o peor aún, un muro invisible que me separaba del resto. Mi familia, o mejor dicho, la familia de mi hermana mayor y su esposo, siempre se ha considerado parte de la alta sociedad. No hablo solo de dinero, sino de un código no escrito de exclusión, de quien merece estar dentro y quien no. Ellos manejan ese círculo con un aire de superioridad que aplasta cualquier intento de acercamiento. Mi hermana, desde niña, fue la favorita en esa estructura. Y su esposo, un hombre con una sonrisa calculadora y una actitud arrogante, es el guardián de ese sistema de valores que me dejó a mí y a mi esposo, Daniel, siempre en el margen. Daniel y yo venimos de mundos diferentes. Él, un emprendedor de origen humilde que ha trabajado con una disciplina admirable para construir su propio camino. Yo, alguien que soñaba con que el amor y la familia fueran un refugio, no un campo de batalla. Cuando nos unimos, pensé que el amor sería suficiente para superar las diferencias, pero pronto descubrí que no era así. La relación con mi hermana se ha ido desgastando con el tiempo. Lo que comenzó como una relación fraternal terminó convirtiéndose en una rivalidad disfrazada de cortesía superficial. Sus comentarios, a menudo velados como bromas, no hacían más que señalar nuestras supuestas carencias. No es que no me guste tu esposo, es que no encaja aquí, decía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. O nos ignoraban deliberadamente en eventos familiares, dejándonos en una esquina como si no perteneciéramos al mismo espacio. Mis padres, atrapados entre la necesidad de mantener la paz y su incapacidad para mediar, preferían mirar hacia otro lado. No recuerdo una sola vez que defendieran a Daniel o a mí cuando las miradas y palabras hirientes caían sobre nosotros. Esta indiferencia se convirtió en una herida profunda, un recordatorio constante de que, para ellos, mantener las apariencias era más importante que la verdad o el amor. Por más que intenté mostrarles quién era Daniel, sus logros, su visión y su ética, siempre chocamos con un muro de prejuicios y desdén. En las reuniones familiares, los murmullos y susurros eran como dagas invisibles que atravesaban mi confianza y la de mi esposo. Mi hermana y su esposo controlaban la narrativa, imponiendo sus reglas y dejando claro que nosotros éramos los otros, los que no merecíamos el mismo respeto. En ese entorno tóxico, el amor que sentía por Daniel se convirtió en mi único refugio. Él siempre me apoyó, me defendió y me recordó que nuestra dignidad no depende de la aceptación de otros. Pero incluso su paciencia y fuerza tenían límites, porque vivir así es agotador. Una lucha constante entre querer pertenecer y proteger la propia salud emocional. A pesar de todo, decidimos enfrentar esa realidad juntos. Cuando nos invitaron a la fiesta de compromiso de su prometido, supe que sería una prueba definitiva. Sabía que no nos recibirían con los brazos abiertos, que nos ignorarían o peor, nos menospreciarían. Pero también entendía que era una oportunidad para mostrar que no éramos invisibles, que nuestra historia y nuestro valor merecían ser reconocidos. Llegar a la fiesta fue un golpe de realidad. Nos sentaron en una mesa apartada, lejos de los ojos principales, y las miradas de desprecio se hicieron sentir desde el primer momento. El ambiente estaba cargado de un aire de superioridad y exclusión, como si nuestra presencia fuera una intrusión molesta. Los comentarios sarcásticos y las risas contenidas a nuestro alrededor solo reforzaban esa sensación de aislamiento. Pero esa noche, algo cambió. Cuando el prometido se levantó para hacer un anuncio, no solo capturó la atención del salón, sino que también desmoronó ese muro de desprecio. Con voz clara y segura, reveló que Daniel era el inversionista anónimo que había salvado su empresa de una quiebra segura. Que sin él, ninguno de los logros que celebraban esa noche habría sido posible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las caras que minutos antes nos ignoraban ahora mostraban asombro y respeto, aunque ninguno quiso admitirlo abiertamente. Mi hermana, la principal arquitecta de nuestra exclusión, quedó sin palabras, atrapada en la contradicción entre su arrogancia y la evidencia que se desplegaba ante todos.
Esa revelación no solo reivindicó a Daniel, sino que también me hizo cuestionar todo lo que había soportado durante años. El desprecio y la toxicidad de mi familia habían sido un reflejo de sus propias inseguridades y prejuicios, no de nuestra valía. Pero aunque esa noche hubo justicia poética, también fue el punto de partida de una decisión mucho más profunda, la necesidad de establecer límites claros para proteger nuestra paz y bienestar. Porque después de años de heridas, ya no podía seguir sacrificándome en nombre de una familia que no me respetaba. Así, la escena estaba puesta. La tensión invisible que había marcado nuestra relación familiar salió a la luz, y yo, por primera vez, estaba lista para enfrentarla con la verdad, la fuerza y el amor propio que había cultivado junto a Daniel. Nunca olvidaré el día en que la traición se convirtió en una realidad palpable, una herida abierta que me dejó sin aliento y quebró para siempre la confianza que aún tenía. Fue un golpe tan inesperado como doloroso, porque no vino de un enemigo externo, sino de alguien que creía que me amaba, alguien a quien le entregué no solo mi corazón, sino también mi fe en la familia. Después de la fiesta, parecía que las cosas podrían mejorar, aunque yo sabía que las heridas profundas no se curan en una noche. Pero lo que nunca imaginé era que la verdadera traición llegaría de la mano de mi hermana, la misma que nos había humillado sin reparos. Y no fue solo un acto pequeño o una palabra dicha a la ligera. Fue un golpe directo a la esencia de nuestra unión, a la confianza que creía inquebrantable. Mi hermana había estado manipulando a Daniel a espaldas mías. Lo que comenzó como conversaciones aparentemente inocentes, donde él buscaba apoyo o consejo, se transformó en un juego oscuro de engaños y traiciones. Sin darme cuenta, mi propio esposo se vio atrapado en un laberinto de medias verdades y promesas vacías que ella le susurraba con una sonrisa falsa, sembrando dudas sobre mí y nuestra relación. La revelación llegó cuando, por accidente, encontré mensajes en el teléfono de Daniel. Mensajes donde mi hermana lo menospreciaba, lo usaba para obtener ventajas, y peor aún, donde él parecía ceder a sus manipulaciones, expresando inseguridades y dudas sobre nuestro matrimonio. No fue solo la traición de mi hermana, sino la de Daniel, quien por un momento permitió que esas semillas de duda crecieran en su corazón. Sentí que me derrumbaba por dentro. La confianza, ese cimiento invisible que sostiene cualquier relación, se desmoronó en segundos. La mezcla de shock, dolor y rabia fue abrumadora. Me preguntaba cómo alguien podía jugar así con los sentimientos, cómo podía permitirme ser herida de esa manera por dos personas que, al menos en teoría, debían estar de mi lado. El dolor era tan intenso que cada latido parecía un puñal en el pecho. La rabia me quemaba por dentro, mezclada con una tristeza profunda, una decepción que no podía expresar con palabras. Me sentía traicionada, no solo como esposa, sino como hermana, como mujer que creyó en la familia y en el amor. Pero más allá de la traición, lo que me dolió fue la sensación de invisibilidad, de que mis sentimientos no importaban para ninguno de los dos. Ver cómo se habían confabulado contra mí me hizo sentir como un personaje secundario en mi propia vida, alguien a quien se le podía manipular y usar sin consecuencias. Por unos días, viví en una especie de limbo emocional. La traición me había dejado paralizada, incapaz de decidir qué camino tomar. Mi mente giraba una y otra vez en pensamientos oscuros, cuestionando no solo a ellos, sino también a mí misma. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no vi las señales? ¿Cómo podía seguir adelante después de esto? Sin embargo, en medio de ese torbellino, algo comenzó a nacer en mi interior, la urgencia de no dejar que esa traición definiera mi vida. Aunque el dolor seguía ahí, supe que tenía que encontrar la fuerza para enfrentar esa realidad, para buscar la verdad y sobre todo, para protegerme. Porque la traición no es solo un acto externo, es también una llamada interna a despertar, a poner límites, a exigir respeto y amor verdadero. Y aunque la herida estaba abierta, decidí que no me dejaría consumir por el rencor ni por la amargura. En ese momento, supe que mi vida ya no podría seguir igual. La traición había roto el equilibrio, pero también había destapado una verdad dolorosa que no podía seguir ignorando. Y aunque no tenía claro el camino, sabía que el primer paso era confrontar esa realidad, no esconderme más detrás de falsas apariencias. La noche que descubrí los mensajes, lloré como nunca antes, sintiendo que una parte de mí moría y otra, más fuerte y determinada, comenzaba a nacer. Porque a veces, las traiciones más profundas son las que nos obligan a renacer, a redefinirnos, a reclamar nuestra dignidad. No fue fácil. Cada recuerdo, cada palabra,
cada gesto que antes me parecía familiar, ahora estaba teñido de desconfianza y tristeza. Pero esa traición también me hizo ver que merezco más, que el amor no debe ser un campo de batalla, y que la familia, por más compleja que sea, no puede ser un lugar donde se siembra el dolor. Esa traición fue el detonante que me impulsó a buscar la verdad, a prepararme para lo que venía, aunque eso significara enfrentarme a quienes más amaba y a mí misma. Porque en ese caos, comprendí que la única forma de sanar es mirando de frente la verdad, por dura que sea. Y así, con el corazón roto pero con la mirada clara, decidí que no podía seguir siendo rehén de una dinámica tóxica que solo destruía lo que más valoraba. Porque en medio de la traición, nació también mi decisión de no rendirme, de luchar por mi paz y por mi dignidad, aunque eso implicara romper con todo lo que conocía. Después de descubrir la traición, mi mundo empezó a resquebrajarse lentamente, como una grieta invisible que se expande hasta romperlo todo. Pero lo que vino después fue aún más difícil que el golpe inicial. El proceso interno de decidir hasta dónde podía soportar aquella toxicidad antes de perderme por completo. Durante semanas, viví en un estado de tormenta emocional. Por un lado, estaba la lealtad hacia mi familia, ese vínculo que creía sagrado, y por otro, la necesidad urgente de protegerme a mí misma y a mi matrimonio. Era como caminar sobre un campo minado donde cada paso podía desencadenar una explosión. La culpa, el miedo, la esperanza y la rabia se mezclaban en un torbellino que me consumía. Me preguntaba una y otra vez si estaba siendo demasiado dura, si estaba exagerando o si debería simplemente perdonar y olvidar para mantener la paz. Pero la paz que ofrecían ellos no era verdadera. Era solo una máscara que ocultaba el desprecio y la manipulación constante. Y aunque esa verdad me dolía, la sombra más grande era el miedo a perderlos, a quedarme sola sin ese núcleo que, aunque tóxico, había sido mi hogar. Pensaba en las veces que había intentado complacerlos, en los sacrificios hechos para evitar conflictos, en las palabras no dichas para evitar una discusión que sabía que no ganaría. ¿Cuánto más podía cargar con ese peso? ¿Cuántas veces más tenía que hacerme pequeña para que ellos no me pisotearan? Pero hubo un momento, un instante que marcó el antes y el después, cuando me di cuenta de que seguir así era suicida para mi alma. Fue una noche, sola en nuestra casa, después de una llamada de mi hermana donde me había vuelto a culpar por ser demasiado sensible y no entender la familia. Al colgar, sentí un vacío tan profundo que casi no podía respirar. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir sacrificándome para sostener un vínculo que solo me destruía. No podía seguir dejando que su toxicidad me consumiera, que sus palabras hirieran mi autoestima y que su manipulación controlara mi vida. Tenía que elegir, seguir siendo la víctima silenciosa o alzar la voz y protegerme. Pero ese paso no era sencillo. Dentro de mí, la batalla era feroz. La lealtad familiar me tiraba hacia atrás con cadenas invisibles, la culpa me asfixiaba como un peso imposible de cargar, el miedo a perderlos me paralizaba. Sin embargo, la voz más profunda, esa que venía del fondo de mi ser, me susurraba que merecía respeto, amor y paz. Empecé a escribir en un diario, desnudando mi alma palabra por palabra, confrontando mis emociones más crudas, mis miedos, mis esperanzas rotas. Descubrí que mi dolor tenía nombre y que no estaba sola en ese sufrimiento. A medida que escribía, sentía que algo dentro de mí despertaba, una fuerza que había estado dormida bajo años de silencio. Con cada página, me acercaba más a la verdad de que no podía seguir permitiendo que me hicieran daño. Que no estaba obligada a aguantar humillaciones, desprecios ni manipulaciones solo por un lazo sanguíneo. Que la familia no siempre es sinónimo de amor incondicional, y que está bien alejarse para sanar. Fue una decisión que me costó lágrimas y noches en vela, pero también un acto de amor propio que nunca antes me había permitido. Comprendí que poner límites no era un acto egoísta, sino necesario para sobrevivir y crecer. Que elegirme a mí misma no significaba renunciar a la familia, sino redefinir qué familia merecía mi corazón. Recordé las veces que mi madre me había dicho, la sangre no siempre hace familia. Esas palabras resonaron en mi mente con una claridad que nunca antes había escuchado. Porque había llegado el momento de dejar de ser prisionera de un pasado lleno de heridas y construir un presente, donde la paz y el respeto fueran la prioridad. El punto de quiebre fue ese instante en el que decidí que ya no podía seguir siendo cómplice de mi propio sufrimiento, que aunque doliera, tenía que enfrentar la verdad, hablar con honestidad y proteger mi bienestar. Que el amor propio era un acto revolucionario en medio de tanta toxicidad.
No fue un acto impulsivo, sino una elección consciente, una promesa silenciosa que me hice a mí misma. No volvería a permitir que nadie me hiciera sentir menos, que nadie me robara la paz ni la dignidad. Que aprendería a decir no y a alejarme de lo que me hacía daño. Ese día, comprendí que mi vida podía tener otro rumbo, uno donde yo fuera protagonista y no víctima. Un camino de crecimiento, de respeto y de amor verdadero, empezando por el amor hacia mí misma. Y aunque sabía que ese camino sería difícil, que enfrentaría resistencia y que probablemente perdería más de lo que ganaba, también sabía que era el único camino posible para sanar. Así, con el corazón latiendo fuerte, di el primer paso hacia mi liberación. Y aunque no sabía qué me esperaba, sentí por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza y la certeza de que merezco mucho más que dolor y traición. Llegó el día que tanto temía y, a la vez, esperaba con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que enfrentar a mi hermana y a Daniel sería el acto más difícil y vulnerable que jamás realizaría, pero también comprendía que era inevitable si quería recuperar mi paz y dignidad. La casa estaba en silencio cuando llegué. Daniel ya había regresado del trabajo, y mi hermana estaba en la sala, esperando, o eso parecía, como si presintiera que algo había cambiado. Mi corazón latía con fuerza, un tambor desbocado que marcaba el ritmo de una tormenta a punto de estallar. Tomé aire profundo y empecé a hablar, aunque mi voz temblaba al principio. Necesitamos hablar, dije sin rodeos. Fue suficiente para que mi hermana frunciera el ceño y Daniel apartara la mirada, incómodo. Lo primero que salió de mi boca fue la verdad. La verdad que durante semanas había guardado como un secreto oscuro, pesado, que amenazaba con hundirme. Sé todo lo que pasó. Los mensajes, las dudas, las palabras que se dijeron a mis espaldas. La traición que no esperaba, pero que ahora no puedo ignorar. Un silencio cortante invadió la habitación. Mi hermana intentó sonreír, una sonrisa falsa, llena de arrogancia, como si intentara minimizarlo todo. No sé de qué hablas, dijo, con un tono que intentaba ser despreocupado, pero que traicionaba una nerviosidad palpable. Daniel bajó la mirada, y fue entonces cuando supe que ya no había vuelta atrás. No podía seguir viviendo en esa mentira silenciosa que nos devoraba poco a poco. «Basta de mentiras», insistí. «No puedo seguir fingiendo que esto no duele, que no hiere, que no destruye lo que construimos. Me duele que tú, mi hermana, hayas manipulado a mi esposo. Y me duele que tú, Daniel, hayas dejado que eso sucediera». Las palabras parecían más fuertes de lo que había anticipado, y la tensión se volvió casi insoportable. Mi hermana se levantó, su rostro rojo de ira, mientras Daniel permanecía sentado, cabizbajo. «¿Crees que soy la mala de esta historia, que yo soy la que está manipulando, y tú qué eres?» «La víctima perfecta que siempre tiene que tener la razón», gritó mi hermana, la voz quebrada entre rabia y frustración. Daniel solo estaba confundido, buscando apoyo. No le impuse nada. Su justificación me dolió más que sus acusaciones. Era la negación del daño que me habían causado, la falta de empatía que tanto había sufrido durante años. Pero yo no iba a permitir que la conversación se convirtiera en un intercambio de culpas sin sentido. No se trata de quién empezó o quién manipuló primero. Se trata de que ambos eligieron hacerme daño. Se trata de que yo merezco respeto y honestidad, no mentiras ni juegos a mis espaldas. Sentí lágrimas en los ojos, no por debilidad, sino por la carga emocional que había estado reprimiendo tanto tiempo. Finalmente estaba liberándola, diciendo lo que había guardado en silencio, y era aterrador y liberador a la vez. Daniel levantó la cabeza y habló con voz baja pero firme. «Tienes razón. Me equivoqué. Me dejé influenciar y permití que esa duda entrara en nuestra relación. Pero te amo, y quiero arreglar esto». Su confesión fue un bálsamo y un desafío al mismo tiempo. Porque las palabras no borran las heridas, pero sí pueden ser el primer paso para sanarlas. Mi hermana, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. «No voy a pedir perdón por algo que no hice. No voy a dejar que destruyas a la familia con tus mentiras y tu victimismo». El dolor de esas palabras fue como un golpe al estómago. La familia que había idealizado se mostraba en toda su cruda realidad, división, rencores, y una incapacidad de enfrentar la verdad con humildad. Pero yo ya no era la misma persona que había callado durante años.
Con voz clara y decidida, respondí, esta no es una batalla para ganar o perder. Es un llamado a la honestidad, al respeto. Si no pueden aceptar eso, entonces yo tengo que protegerme. La habitación se llenó de un silencio tenso y expectante. Supe que ese momento marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Levanté la mirada, encontrando la mirada de Daniel, buscando una alianza silenciosa, un pacto para reconstruir desde las ruinas. Luego miré a mi hermana, con tristeza y firmeza. No sé si algún día podremos reparar lo que se rompió, pero sé que necesito espacio para sanar. Para aprender a confiar de nuevo, empezando por mí misma. Ella no dijo nada. Su silencio fue un signo de derrota, o quizás de reflexión. No lo sé. Lo que sí sé es que esa noche, al acostarme, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. Había puesto palabras a la verdad, había sido valiente para enfrentar lo que tanto temía. No era el final, ni la solución perfecta, pero era el comienzo de un camino nuevo, uno donde yo decidía qué relaciones merecían mi energía y cuáles debía dejar ir. Porque a veces, decir la verdad y confrontar a quienes nos lastiman es el acto más grande de amor propio y coraje que podemos tener. Y en esa confrontación, aunque dolió, encontré la fuerza para empezar a sanar. Después de la confrontación, supe que no bastaba con decir la verdad, necesitaba protegerme, crear un espacio donde pudiera respirar sin sentir la opresión constante de la toxicidad familiar. Eso significaba, inevitablemente, poner límites claros. Y no fue sencillo. Al principio, fue como si mis palabras no tuvieran fuerza. La familia esperaba que siguiera siendo la pacificadora, la que siempre cedía, la que se tragaba los agravios por miedo a perderlos a todos. Pero yo estaba decidida a no repetir ese patrón. El primer límite fue emocional, dejé de compartir detalles íntimos de mi vida con ellos. No era fácil, porque durante años me habían enseñado que la familia debía ser un refugio donde todo se sabía, todo se opinaba. Pero aprendí que, en mi caso, compartir demasiado significaba exponerse al juicio, a la crítica y a la manipulación. Cuando mi hermana trató de sonsacar información o hacer comentarios hirientes disfrazados de preocupación, simplemente respondía con un prefiero no hablar de eso, esto es algo personal. No siempre funcionó, claro. Hubo días en que la presión y la culpa se sentían insoportables, pero cada vez que resistía, me sentía un poco más fuerte. También tuve que poner límites físicos. No fue fácil decidir cuándo asistir a reuniones familiares o cuándo mantenerme alejada. Al principio sentí culpa por no ir a eventos importantes, cumpleaños, cenas. Pero entendí que estar presente físicamente no significaba estar bien emocionalmente. Había que elegir entre mi bienestar y la obligación social, y decidí priorizarme. Cuando me preguntaban por qué no iba o me trataban de excluir, respondía con honestidad pero sin entrar en confrontaciones, necesito tiempo para mí o estoy cuidando mi salud emocional. A veces eso era suficiente para que entendieran, otras veces para que me juzgaran, pero ya no me importaba. Uno de los límites más difíciles fue con Daniel, porque él también estaba atrapado en esa red tóxica. Necesitaba que él entendiera que nuestra relación tenía que ser un espacio seguro para los dos, donde no se repitieran los patrones dañinos. Tuvimos largas conversaciones sobre lo que cada uno necesitaba y lo que no estaba dispuesto a tolerar. Poner límites implicó negociar, a veces incluso discutir, pero lo más importante fue que lo hicimos juntos, como equipo. Eso me dio una sensación de esperanza que creía perdida. Claro, hubo resistencia. Mi hermana y otros familiares intentaron minimizar mis límites, acusándome de egoísta o de romper la familia. Esas palabras dolían, porque parte de mí aún quería ser aceptada por ellos, pero aprendí a recordar que el amor verdadero no se manifiesta a través del control o la manipulación. Cada vez que sentía que la culpa me invadía, me recordaba que estaba cuidando de mí misma para poder estar bien y, si era posible, algún día volver a construir puentes más sanos. Al final, establecer límites fue un acto de valentía, un compromiso conmigo misma para no permitir que nadie, ni siquiera la familia, me hiciera sentir menos o me desgastara emocionalmente. Y aunque aún quedan heridas abiertas y desafíos por delante, sé que esos límites son mi escudo, mi manera de proteger la paz que tanto he luchado por encontrar. Porque amar no significa permitir que te destruyan, sino aprender a amarte primero para poder elegir lo que realmente merece tu corazón y tu energía.
Tomar la decisión de priorizar mi paz por encima de las expectativas familiares fue, sin duda, una de las batallas internas más duras que he enfrentado. Porque, para quienes hemos crecido en familias tóxicas, la línea entre amor y obligación suele ser difusa. Nos enseñan que la familia es un deber sagrado, y que cualquier alejamiento o rechazo es sinónimo de traición. Durante años, viví atrapada en ese dilema, querer estar bien conmigo misma, pero sentir que debía sacrificar mi bienestar para no decepcionar a quienes, en teoría, debían quererme incondicionalmente. Ese peso invisible me carcomía, me robaba energía y me hundía en un ciclo de ansiedad y tristeza. Después de la confrontación y de establecer límites, algo empezó a cambiar en mí. Comprendí que la obligación familiar no podía seguir siendo una jaula donde mi libertad y felicidad quedaban prisioneras. Sentí que tenía derecho a elegir cómo quería vivir mi vida, qué relaciones merecían mi tiempo y cuáles simplemente me lastimaban. Esta elección no fue un acto egoísta, como a veces me querían hacer sentir, sino un acto de amor propio y de coraje. Elegí la paz porque entendí que sin ella, nada bueno podía crecer ni dentro ni fuera de mí. Recuerdo claramente la primera vez que dije no a una reunión familiar importante. Mi hermana me llamó, con una voz cargada de reproche y decepción, diciéndome que la familia era primero y que mi ausencia sería un golpe. Sentí la tentación de ceder, de justificarme, de intentar calmar sus expectativas para no sentirme culpable. Pero respiré hondo y respondí con sinceridad, estoy eligiendo cuidarme. Esta vez, necesito estar en paz conmigo misma para poder seguir adelante. Fue liberador, pero también aterrador. Porque sabía que ese no cambiaría las cosas, que rompería la imagen de la familia perfecta que ellos querían proyectar. Con el tiempo, esa decisión se convirtió en una bandera que ondeaba en lo más profundo de mi ser. Aprendí que la paz no es ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener el equilibrio y la calma frente a ellos. Y para eso, debía proteger mi espacio emocional, aun si eso significaba desilusionar a quienes no podían entenderlo. Fue duro aceptar que algunos familiares nunca cambiarían, que seguirían alimentando el conflicto y la toxicidad. Pero también entendí que no podía cargar con la responsabilidad de arreglar lo irreparable. Elegir la paz significó también aceptar la imperfección de mi familia y la mía propia. Significó dejar atrás la ilusión de una unión perfecta y abrazar una verdad más humana y compleja. Esta elección afectó profundamente mi sentido de identidad. Por primera vez, sentí que podía definirme sin depender del juicio o las expectativas ajenas. Que mi valor no estaba condicionado a cumplir con roles impuestos ni a mantener apariencias. En mis relaciones futuras, esta nueva libertad me permitió establecer vínculos más sanos, basados en el respeto mutuo y el amor verdadero, no en obligaciones disfrazadas de afecto. Por supuesto, aún hay momentos de duda y nostalgia, pero ahora sé que elegir la paz es elegir la vida. Es decir, sí a mi bienestar y no a lo que me destruye. Porque la verdadera familia, aquella que merece nuestro amor, es la que nos impulsa a crecer, no la que nos encadena al sufrimiento. Y aunque ese camino sea solitario en ocasiones, prefiero caminarlo con la conciencia tranquila y el corazón ligero, que seguir atrapada en la red invisible de una obligación que me ahogaba. Después de haber puesto límites y elegir la paz, me encontré en un espacio nuevo, extraño, pero necesario, el de la calma después de la tormenta. No fue un camino lineal ni sencillo, y las heridas no desaparecieron de inmediato. Pero, con el tiempo, comprendí que la verdadera sanación no estaba en borrar el pasado, sino en aprender a vivir con él de una manera que no me destruyera. Las primeras semanas y meses tras la ruptura con la dinámica tóxica fueron una mezcla de alivio y vacío. Había quitado un peso inmenso de mis hombros, pero también sentí la ausencia de esa conexión familiar, por más dañina que fuera. Era como perder una parte de mí, una parte que había definido mi identidad durante tanto tiempo. Sin embargo, esa pérdida me obligó a mirar hacia adentro, a buscar nuevas fuentes de amor y apoyo. Encontré refugio en amigos verdaderos, en el abrazo sincero de mi pareja, en la tranquilidad de mis propios espacios. Poco a poco, aprendí a escuchar mi voz sin miedo, a reconocer mis necesidades sin culpa. Uno de los aprendizajes más valiosos fue entender que el crecimiento personal implica aceptar la imperfección, tanto propia como ajena. Mi familia nunca será perfecta, ni lo pretendo. Sus defectos, sus errores y su toxicidad forman parte de su historia, y también de la mía, pero no tienen por qué definir mi futuro. Empecé a ver a mis familiares con una mezcla de compasión y distancia.
Ya no los veía como enemigos, sino como personas heridas, con sus propias limitaciones. Eso no justificaba su comportamiento, pero me permitió soltar la rabia que me consumía y reemplazarla por una serenidad que no esperaba encontrar. En este proceso, mi relación con mi esposo se fortaleció enormemente. Él fue mi aliado, mi refugio y mi espejo. Juntos construimos un espacio seguro donde podíamos ser vulnerables, sin máscaras ni juicios. Eso nos dio la fuerza para enfrentar el mundo con otra mirada, más auténtica y consciente. También empecé a reconstruir mi identidad desde la raíz. Descubrí que no soy solo el reflejo de mi familia ni sus expectativas. Soy mucho más que eso, una mujer con sueños, límites, valores y el derecho a ser feliz sin sacrificar mi bienestar. Este crecimiento me ha enseñado a valorar la paz como un bien supremo. Ya no temo al silencio ni a la soledad, porque sé que son espacios necesarios para reencontrarme y renovarme. Y aunque aún hay momentos de duda o nostalgia, ahora los enfrento con la certeza de que estoy haciendo lo mejor para mí. A nivel familiar, la distancia ha puesto las cosas en perspectiva. No todo se ha solucionado, ni siquiera se ha intentado en algunos casos. Pero ya no me importa. Lo que importa es que he aprendido a cuidarme, a decir basta y a proteger mi energía. He dejado de cargar con la responsabilidad de arreglar relaciones que solo me desgastaban. He comprendido que el amor no puede forzarse ni condicionar nuestra felicidad. La verdadera familia es aquella que nos impulsa a crecer, no la que nos ancla al dolor. Este proceso ha sido, sin duda, un renacer. Una oportunidad para reinventarme y construir una vida que refleje quién soy realmente, sin miedo a perder la aprobación de otros. Y aunque la historia con mi familia sigue siendo compleja y a veces dolorosa, hoy la puedo contar sin sentir que me define o me limita. Hoy, puedo mirarla como una parte de mi camino, una parte que me enseñó a ser fuerte, a amarme y a elegir mi bienestar por encima de todo. Si estás leyendo esto y atraviesas algo similar, quiero que sepas que no estás sola. Que la toxicidad familiar no es tu culpa, ni tu destino. Que puedes aprender a poner límites, a decir no sin miedo, y a priorizar tu paz. El camino no es fácil, pero es posible. Y en esa posibilidad, está la esperanza de un futuro donde el amor propio sea la base de todas nuestras relaciones, incluso las más difíciles. Porque, al final, el mayor acto de valentía es amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para elegir la paz, cada día, sin importar lo que digan o esperen los demás.